Ya, continuando con las técnicas de masoterapia, acá hay ciertas cosas que se hacen pero no son técnicas de masoterapia. Por ejemplo, la tracción. La tracción me sirve como para dar una pausa entre una técnica y otra, o dentro de la misma técnica, para corroborar o para aumentar el efecto de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente tiene un aumento del tono o un aumento de la tensión muscular en los músculos del cuello, por ejemplo, el trapecio superior, y le estoy haciendo un tipo de masaje para relajar, que puede ser el amasamiento o las vibraciones o las percusiones, para hacer una pausa o para aumentar más el efecto de relajación y elongación del músculo, puedo hacer una ligera tracción del cuello. ¿Ya? Eso va a generar una pausa en la técnica para después volver a hacer esta técnica o para pasar de una técnica a otra. Estoy haciendo amasamiento y después quiero pasar a percusiones. Entre una y otra hago una pequeña tracción y cambio la técnica. Lo otro también puede ser en las extremidades. Por ejemplo, estoy trabajando con musculatura de los gastrocnemios o el sóleo. Estoy haciendo un masaje bastante intenso y para tratar de hacer una pausa en el paciente puedo aumentar el efecto de relajación a través de una tracción. ¿Ya? No es una técnica de masaje, pero me sirve como para poder hacer una pausa entre una técnica y otra. ¿Ya? ¿Ya? Vamos con oxidaciones. ¿Ya? Como es cuarta vez que digo esto en la semana. Pero ¿cómo voy a hacer? Pero, a ver, antiguamente las técnicas que ocupaban las oscilaciones se dividían por sí solas o se separaban por sí solas. El autor del libro lo que hizo es juntar todas las técnicas que ocupaban la oscilación y de ahí las definió. Las oscilaciones, como sale ahí, se pueden relacionar con cualquier método de masaje que mueva el cuerpo. Eso es una oscilación. Aquí tenemos tres. Lo que sale, la vibración es una acción de mover hacia adelante y hacia atrás muy rápidamente. Después tenemos las sacudidas, que es moverse hacia adelante y hacia atrás, pero con un efecto mucho más grande que la vibración. Y después de ahí tenemos el balanceo, que es un movimiento rítmico y oscilante. ¿Ya? Estas tres técnicas, o como la oscilación. Por eso el autor englobó todo como técnicas de oscilación, y hay vibración, sacudidas y balanceo. Vamos primero con las vibraciones. ¿Ya? Ustedes la van a ver después en rugby, porque se hace hasta vibraciones, se hacen percusiones. La vibración es muy poderosa si se puede realizar durante el tiempo suficiente y con una intensidad suficiente para producir efectos fisiológicos reflexivos. ¿Ya? A menudo se utiliza con un dispositivo mecánico para crear la vibración. Ahí están de moda las famosas pistolas de masaje. ¿Ya? Las pistolas de masaje ocupan la vibración como técnica. Compresión neumática. Sí y no. Si uno se vuelve, vamos a recordar palabras de tío Hugo, que estoy diciendo también. ¿Ya? Si nos volvemos puristas, eso no es verdad. Es una compresión neumática. Es como lo que hace un amortiguador en el asfalto. Sí, pero Eso eso ya se comprime y base el peso, vuelve con la fuerza que tiene, vuelve a su. pero no es neumática hasta, a no ser que haya un neumático. El concepto de neuma o neumático es porque hay aire de por medio. Entonces las pistolas no necesariamente, o no todas las pistolas generan esta compresión neumática porque es un mecanismo de estabilización. Esto no es neumático. Esto tampoco es neumático. Si yo presiono algo o interpongo algo que tenga aire en el interior, en este caso el pulmón que tiene aire, esas se pueden llamar compresiones neumáticas. ¿Ya? Pero si yo voy a comprimir el músculo, no. Ahí puede interferir el cabezal de la pistola, ¿no? También si es un cabezal con aire o tiene un cojín de aire, ningún problema. Eso puede ser una compresión neumática, pero si es un cabezal duro, rígido, no es compresión neumática. Eso es cosa, si nos volvemos puristas, ¿ya? No todo es neumático. ¿Ya? A menudo se utiliza un dispositivo mecánico, bueno, ya vimos. La vibración también se puede utilizar para romper la monotonía del masaje. Que si utilizan los mismos métodos repetidamente, el cuerpo se puede adaptar a lo que nombramos el efecto de acomodación. ¿Ya? Entonces se pierde el efecto en sí o el objetivo del masaje. Si yo quiero activar durante mucho tiempo con la técnica, el paciente va a llegar a un punto en que se va a relajar. Eso es lo que se llama, creo que van a ver o lo han visto con fisioterapia,
Teoría del efecto. La vibración manual puede estimular la función neuromuscular aplicando la técnica en los tendones musculares durante un máximo de 30 segundos. También puede ser más tiempo. Pero ya en los 30 segundos se genera el efecto de inhibición recíproca. ¿Ya? ¿Qué es este efecto? Si yo estimulo un tendón, así como cuando yo voy a buscar el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, cualquier reflejo, ¿ya? ¿Qué es lo que provoco? Pero de la zona, ¿no? ¿Qué más? Está activando los Ya. Y para que se mueva el segmento, ¿qué tiene que ocurrir? Dos cosas. Una contracción y la otra cosa. Más. Ahí se me ocurre. Uno es la contracción, vamos bien. ¿Y el otro? No, provoca la contracción. ¿Qué más provoca el pulmón? Ya, ¿cuáles son? Una es la contracción y la otra. Porque ocurre toda respuesta involuntaria. La contracción, la que todo el mundo se la sabe. ¿Y la otra? ¿Ah? ¿Qué es la contracción? Para que el reflejo pueda observarse y pueda ocurrir, tiene que haber primero la contracción y del otro lado la inhibición o relajación del otro lado. Porque si yo me golpeo el tendón tricipital y pasa esto, ¿qué pasa? O la fuerza fue insuficiente o la tensión muscular de los oponentes o de la musculatura antagonista nos dejó que se generara todo el movimiento. Lo que buscamos con las vibraciones cuando nos hacemos los tendones sobre los 30 segundos es que buscamos la inhibición de la musculatura contraria. Si yo tengo un paciente que viene con un acortamiento, con un aumento de tensión de la pantorrilla por posterior, ¿ya? Pero aparte tiene una herida, ¿le podría hacer algún masaje? Y si yo quiero relajar, ¿cómo lo relajo? Si no puedo botar. Estimulo tendones contrarios para buscar este tipo de inhibición. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí es donde yo puedo abarcar de otra manera o buscar un objetivo a través de otras técnicas que no sean tan invasivas a la zona donde está el problema. ¿Ya? El ejemplo que normalmente se ocupa acá es relajación de los isquiotibiales. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer? Estimulando el tendón rotuliano a través de vibraciones, y eso sobre los 30 segundos va a provocar de que los isquiotibiales se relajen. ¿Ya? ¿Entienden? Bueno, también dice ahí, debido a que la vibración parece despertar los nervios, también es un buen método para estimular la actividad nerviosa. ¿Ya? Los nervios de los músculos que rodean la articulación también inervan la propia articulación. El dolor muscular a menudo es interpretado por el paciente como dolor articular y viceversa. ¿Entienden eso? Sí, 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 no. ¿Okay? A ver, por ejemplo, si una persona se esguinza el tobillo, ¿ya? Como son los mismos filetes nerviosos que inervan el tobillo, el paciente también puede referir dolor en los músculos que rodean el tobillo, sin necesidad de que el músculo sea tensionado. ¿Se entiende? Si yo me esguinzo el codo y es el mismo nervio que, por ejemplo, inerva a los flexores de muñeca, también el paciente va a referir dolor en los flexores de muñeca. Caso contrario, si alguien le golpea acá, ¿ya? O se golpea, ¿ya? Ese dolor también se puede ir a referir al dolor en el codo, como que no, también me duele el codo. Y no es necesariamente que el daño esté en el codo, sino que la lesión está en el músculo, pero se hace una referencia o por el recorrido del nervio, hay un dolor referido de la articulación. ¿Sí? Bien.
Utilizar específicamente y con un propósito la vibración es una gran vibración de masaje para confundir y cambiar la percepción del dolor muscular articular. Por eso, si nosotros tenemos, bueno, sabiendo el recorrido de las raíces, el recorrido de los nervios y qué nervio cada cosa, ¿ya? Nosotros podemos ocupar esta información y hacer vibraciones a estructuras que tributen a la misma zona donde está el problema. Por ejemplo, ¿quién es raíz que comanda estos tres deditos por palmar? Hoppenfield hace esto. ¿Qué número es? 6. Es 6. Entonces, ¿qué músculo está inervado por C6? ¿Qué raíz inerva? ¿Qué músculo está inervado por la raíz C6? Lo mismo el semestre pasado. Me pueden decir todo, pero no me acuerdo, no lo mismo. Sí, lo mismo el semestre pasado cuando hicimos cultura. Acción cultural. Flexor radial, ¿no? ¿Ah? Flexor radial. Puede ser el. Puede ser este. Flexor radial del cuerpo. Pero que rodea. ¿Cierto? Entonces ahí tengo uno. Entonces yo puedo ir a hacer vibraciones de tendón. Y haciendo vibraciones de tendón puedo ir a abarcar en la zona del dolor. ¿Se entiende? De manera indirecta. También me sirve esa técnica. Por eso podemos ocupar varias informaciones, o sea, amplio tipo de información para poder ocupar las vibraciones y generar el efecto. ¿Qué efecto quiero lograr? Activar o relajar, ¿ya? O mejorar algún tipo de movimiento. Por ejemplo, las vibraciones en el tema de la parte pulmonar, no sé que no me meto mucho, más que todo porque esto lo ven en el respiratorio, sirve para movilizar las secreciones, ¿ya? Vamos viendo acá. ¿Él o la paciente? Ya. Sí, vamos, por eso para allá, no, si puede ser remoto inclinado, ¿no? Ya. Sí, me parece perfecto por ahí. Detalles. Vamos a ver las tres oscilaciones y después van a vertical. ¿Sí? Van a hacer las pausas. Ya. Vamos a ver las vibraciones, después vamos a ver las sacudidas y después vamos a ver evaluación. Entonces, detalle rápido, vamos a hacer una demostración rápida. Las vibraciones, lo que hay que tener presente también es que el segmento donde yo voy a hacer la vibración tiene que estar bien estabilizado. No puede quedar en el aire o no puede quedar, por ejemplo, cuando está en el minuto crono y está la cardio apoyada en la superficie, el talón queda muy suelto, entonces es más difícil generar el efecto de vibración. ¿Ya? Entonces, tendón rotuliano. Yo voy a buscar el tendón rotuliano. ¿Dónde está mi dedo de arriba? El dedo índice, perdón, el dedo medio. ¿En qué parte de la ropa? Estoy buscando el tendón rotuliano. ¿Ahí? ¿Me digo la base? Ya. ¿Y abajo? Estoy tocando el tendón rotuliano en sus extremos. Entonces, el dedo del medio está en el vértice y el dedo índice, ¿dónde está? Bien. Entonces, ubicando ya la estructura, va a depender de ustedes de la técnica. Entonces, ubicando ya la estructura, puedo ocupar el pulgar y puedo hacer vibraciones. ¿Ya? Que pueden ser finas, o si no, la intensidad o incluso la presión pueden hacer que sea fina o gruesa. Más que todo que ahí depende más la presión. Yo voy a estar con una pequeña presión, ¿ya? Y esto es fino. Yo aumento la presión y se hace grueso.
Esto es una pequeña zona, no necesito ocupar una parte muy importante en el cuerpo. Para las personas que son pequeñas o que tienen segmentos pequeños, incluso se puede ocupar el talón de la mano en este tipo de segmentos. Yo puedo colocar y hacerlo. Pero como mi talón de la mano es más o menos grande, entonces no me es conveniente. Puedo ocupar la palma de los dedos y también puedo hacer el efecto. ¿Ya? Un poquito, pero no. Ya, un poquito más para abajo. ¿Ya? Pues si yo al paciente lo dejo con la punta del pie apoyado en la camilla, esto va a quedar muy suelto. Si yo quiero trabajar acá, la vibración va a generar poco efecto. Puedo ocupar la mano completa y hacer lo mismo. Puedo ocupar el puño, también hacer lo mismo. Puedo ocupar los dos puños y hacer lo mismo, incluso alternarlos. ¿Ya? Es vibrar, puedo hacerlo en cualquier dirección. Obviamente que siguiendo el concepto neurofisiológico, relajo hacia distal, aumento la contracción o el tono hacia ¿ya? Dudas y consultas hasta aquí. ¿No? Boca arriba de nuevo, cuidado. Luis acá. Lo mismo pasa en la parte de respiratorio. Ya están viendo las técnicas, ¿cierto? Mismo rápido. Toma aire. Bote. Toma aire. Y bote. Toma aire. Ya. Sí, ¿por qué no me lo hacer? No tanto. No, lo que pasa es que, a ver, son mañas de kine, de repente. No me gusta hablar, pero me gusta ver pacientes. Ya. Esto es el corazón, esto es el líquido. No confundir. Ya, a ver. Bueno, esto es un paréntesis. A ver, cuando uno hace una técnica respiratoria, no siempre lo explica. Lo primero que se hace cuando hacemos técnicas de compresión o de vibraciones o de bloqueo y desbloqueo, tenemos que ver el alto momento completo que cuenta con el paciente. Por eso casi siempre las dos primeras respiraciones uno lo que hace es seguir el recorrido completo y hacer una presión al final. Entonces, hasta aquí tengo que llegar o hasta aquí puedo llegar. Porque hay unas personas que al tiro van con la vibración o la presión y es como que viste hasta cuánto tenías que bajar. No, llegaste y apretaste. Luego de la presión. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno regula. Por eso la primera fue más que todo una especie de compresión para ver hasta dónde puedo llegar, después vuelvo y ahí aplico la vibración. Porque muchas veces uno hace una vibración corta como que hasta aquí, para no hacer daño al paciente, sí, pero el paciente tiene un rango de movimiento mucho más amplio del que tú le estás exigiendo. Son detalles que uno empieza a buscar con los pacientes. ¿Ya? Puedo hacerlo de un solo lado, por ejemplo, como este paciente tiene alto espacio corporal. Tome aire. Bote. Hasta aquí llego. Ahí le está molestando por el pectoral. Tome aire, ¿no? Bote. Otra vez. Y bote. Otra vez, toma aire. Bote. Ahí cambié las vibraciones. La primera la hice de alta frecuencia y la segunda fue de baja frecuencia. ¿Ya? Lo mismo puede pasar con la musculatura. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Seguimos con las técnicas. Y vamos a doctorar con el poco. Bueno, ustedes, yo ya pasé. Ahora sí. Ya, es más que todo la fuerza de la compresión y también a veces los factores como la intensidad. Esa sería la única diferencia. ¿Por qué? Porque la compresión puede ser débil y también puede ser una vibración fina. Y las compresiones con mayor intensidad o mayor fuerza también pueden ser consideradas como gruesas. ¿Ya? Esa es la diferencia más que todo del concepto mecánico. ¿Ya? Sacudidas. Dice así. Dentro de las respiraciones, las sacudidas, ¿ya?, tienen un efecto para relajar grupos musculares grandes o si no extremidades completas. ¿Ya? Puede ser superior o puede ser inferior. No se hacen sacudidas en cabeza, por favor. ¿Ya? Para relajar el cerebro. Dejarlo sin cuello, pobre paciente. ¿Ya? Extremidades. ¿Ya? La sacudida a veces se clasifica como
La vibración comienza con una compresión, yo estoy comprimiendo, ¿ya? Mientras que en la sacudida yo tomo el segmento y lo elevo. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre comprimir y levantar o elevar. ¿Ya? La sacudida caliente y eleva el cuerpo para un trabajo corporal más profundo y aborda las articulaciones de una manera más específica, y también es eficaz cuando los músculos parecen extremadamente débiles. Por eso muchas veces uno lo ve cuando están en un tipo de deporte, porque puede ser fútbol o básquetbol, en donde cuando pasan un tiempo extra o se alargan los tiempos, ahí es donde uno tiene que entrar a relajar. Pero si uno, por ejemplo, quiere empezar una rutina o va a empezar una rutina y no tiene mucho tiempo para hacer este famoso calentamiento, uno puede hacer sacudidas picotizantes como para poder despertar o activar la musculatura y tenerla un poquito más activa en relación a como si no lo hiciera. ¿Ya? Teoría del efecto: las manipulaciones de sacudida confunden a los propios sectores posicionales porque la información sensorial está demasiado desorganizada para que los sistemas de integración del cerebro la interpretan, y lo que genera una respuesta de relajación normal, entre comillas. ¿Ya? Obviamente que aquí también va el tema de la intensidad, la frecuencia y el ritmo. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más, en un ratito más. La sacudida tiene un efecto reflejo, pero también puede ejercerse una pequeña influencia mecánica sobre el tejido conectivo debido al componente de elevación y tracción del método. Debido a que la sacudida mueve la fase superficial sobre la fase profunda, debería haber movimiento de líquido intersticial hacia los capilares linfáticos. Esto todavía no es corroborable porque para poder corroborar todo esto tendríamos que experimentar en humanos y todavía no se puede. Ya, lamentablemente. Ya. El hola. No. ¿Se hace esta bien? Ya. Entonces, sí, como dices, como son las extremidades, dentro de las indicaciones de las sacudidas, lo que uno tiene que hacer es, cuando es la extremidad completa, afirmar o sujetar la extremidad por la última articulación o la articulación distal más grande, ¿ya?, que esté en esa zona. Porque, por ejemplo, yo no voy a hacer sacudidas tomando los dedos de los pies. No, literalmente puedes tensar o usar los dedos, así que no se hace, y por eso en la última o la articulación distal más grande que hay en el segmento. En este caso, todo bien. Lo ideal es que no sea en la ropa, porque con la ropa es más inestable y uno tiene que forzar más la compresión, generando molestia en el paciente. Entonces, aquí lo que hacemos es, aquí, sacudidas tenemos lo mismo, de alta intensidad, mediana frecuencia y rítmicas. ¿Ya? Como tiene ritmo, lo que estoy buscando, el objetivo acá es relajar. Tiene frecuencia regular y la intensidad es baja. Y obviamente hipocámpito. Ya, estoy elevando el segmento y lo que estoy haciendo es sacudiendo el segmento. Ya. Dolor, molestia en la rodilla o en la cadera. Ya, bien. Sacudidas de alta intensidad. Ya. ¿Ya? Es muy baja frecuencia, alta intensidad, pero también es rítmica. Si lo hago en un primer momento por muy poco tiempo, el paciente no se va a relajar. Pero si estoy más allá del tiempo recomendado, depende de cada persona cuánto tiempo se demora en adaptarse a este estímulo, el paciente se va a terminar relajando otra vez. Por eso, si uno quiere activarlo de manera rápida, activarlo. ¿Ya? Y después paso a la reflexión. ¿Se entiende? Si el paciente tiene alguna lesión y yo quiero relajar la musculatura que está por arriba de la lesión, puedo cambiar la pomada y hacer la sacudida más direccionada hacia la cadera. Y entonces acá yo tomo la rodilla y tomo el tobillo, lo mismo. Y aquí protejo la rodilla y enfoco la sacudida más hacia la cadera que hacia la extremidad inferior completa. Lo mismo puede pasar con la extremidad superior. Tomo la muñeca y hago la sacudida, lo mismo ratito. ¿Ya? Indicaciones que voy a explicar, pero igual, o sea, cuando empieza a practicar, pero es bueno que lo vean. ¿Ya? La idea es no hacerlo así. ¿Ya? Porque genera un autobloqueo del antebrazo. Lo ideal es que esté con unas inclinaciones diferentes. ¿Ya? Porque ven la diferencia de cómo se mueve y le cae como que le dicen no, no. ¿Ya? Entonces, lo mismo. ¿Ya? Si yo quiero más enfocarme al hombro. Bien. ¿Dudas o consultas?
balanceo es un método relajante y rítmico que se utiliza para calmar a las personas. ¿Ya? ¿Por qué no lo ocupamos mucho? Porque nuestro enfoque en el nivel musculoesquelético o en el área musculoesquelética es que el paciente vuelva a la actividad lo antes posible. Entonces, relajar no es como un camino muy idóneo. Cuando lo ocupamos, muchas veces cuando tenemos que contener a los pacientes, ¿ya? Y ahí es donde meto cháchara. ¿Ya? El kinesiólogo, por ejemplo, yo no era tan chismoso, curioso, pero con el tiempo y con los pacientes uno se vuelve de esa manera. Somos los que, entre comillas, estamos más, tenemos más dedicación de tiempo por paciente. Estamos 1 hora hasta casi 2 horas con un paciente en el gimnasio. Entonces el paciente nos empieza a contar sus cosas, de todo lo que termina así como, ay, ¿qué pasó así? Termina de contar el chiste, señora. Entonces lo mismo pasa, cuando uno entra en esta confianza va a encontrar que muchas veces en las sesiones los pacientes vienen descompensados, vienen con mucho estrés, vienen con un esquema demasiado alterado. Lo típico que a veces pasa, no es que me robaron, no es que a mi hijo le pasó esto, no es que a mi perrito a mi mascota le pasó esto, entonces vienen con un esquema emocional muy alterado. Y ahí es donde podemos alcanzar un el balanceo. ¿Ya? Entonces, durante el balanceo nada es abrupto o brusco, los métodos tienen un flujo y un flujo uniformes, ¿ya? Porque se busca relajar, entonces no puede haber técnicas de variaciones muy amplias, es como que no puedo estar con el segmento, por ejemplo la cabeza, y realmente estoy diciendo un buen balanceo, y tengo que lo suelto, no, ¿ya? Esta frase netamente del libro me gustó y se escucha simpática, dice todo el movimiento fluye como una campanilla de viento en una suave brisa o en un columpio en una noche calurosa de verano. Sí, qué buen libro el libro. Sí. El balanceo es una de las técnicas de relajación más efectivas que puede utilizar el terapeuta. Teoría del efecto: el balanceo tiene efectos tanto reflejos como químicos. Muchas respuestas parasimpáticas se desencadenan por el balanceo del cuerpo durante el deslizamiento, el amasado y la compresión. El balanceo también actúa a través del sistema vestibular del oído interno y alimenta la información sensorial directamente al cerebro. Probablemente también sean otros efectos mecánicos reflejos. ¿Ya? Para que el balanceo sea más efectivo, ¿ya? El cuerpo del paciente debe moverse de modo que afecte el líquido de los canales semicirculares del oído interno, lo que inicia los mecanismos parasimpáticos. ¿Ya? Lo que pregunto siempre, ¿hay el resultado? ¿Ya? ¿Cuántos canales semicirculares tenemos por oído interno? ¿Cómo? ¿Cuántos canales semicirculares tenemos por oído interno? ¿Cuáles son? ¿Por qué 3? Oído medio, eso no. ¿Y ahí cuál más? La respuesta correcta sí es 3. Después cuando uno pregunta, ¿y ahí cuáles son o por qué? Ahí uno se da cuenta de que por eso yo hago preguntas viejas. Yo voy a preguntar así directamente o por alternativa, es como que lo más probable es que sea el de ahí. Yo tuve un alumno que tiraba la moneda. Sí, y yo pregunté, ¿por qué? No, es que yo respondo estas cuando no me las sé. Las que no me las sé las dejo al. Porque pregunta, ¿después está malas por buenas? No. Y moneda buena. Pero, no sé. Sí. La que él se sabía supuestamente, estaba seguro, esa la correspondía a tirar aquí. Para no dejar ninguna en blanco, dijo, total, no me van a descontar nada. He tenido de todos los alumnos. A ver, son 3. ¿Por qué son 3? Porque cada uno cumple una función con respecto a la orientación del paciente. O sea, existen 3 ejes, o son tridimensionales. ¿Ya? Aquí no juega la cuarta dimensión. No me acuerdo cuál era la quinta, no sé si la cuarta. ¿Ya? Entonces, para movimientos anteroposteriores está este canal semicircular que lo que hace es censar el movimiento de la cabeza en posición anterior y posterior. Me avisa cuando la cabeza está hacia adelante, me avisa cuando la cabeza está hacia atrás. ¿Ya? Tenemos el otro canal semicircular que es lateral y entonces me indica movimientos de inclinación hacia un lado o hacia el otro. ¿Se entiende? Y tenemos el canal semicircular que me da la indicación de rotación. Y tienen esa misma posición. Rotaciones, movimiento anteroposterior y
movimientos de inclinación. ¿Sí? Esa disposición tienen en el oído interno. Y la función que cumplen es que adentro están los otonitos. ¿Ya? Ustedes han visto el néctar, ¿cierto? Un cubo de néctar. What? ¿Ya? Cuando estamos mucho tiempo ahí, ¿qué es lo que pasa? Se te canta, ¿cierto? Lo que está abajo, entre comillas, pasaría a ser lo que son los otonitos. Entonces, cada vez que se mueve la cabeza, los otonitos se van moviendo de un lado a otro. Se sensan este movimiento de lo que está pasando con el líquido. ¿Ya? Por eso es que el cerebro sabe de que la cabeza está hacia anterior, sabe que la cabeza está posterior. Y toda esa información obviamente tiene que traspasar primero al cerebelo para dar la información después al cerebro. Y es cuando el cerebro se da cuenta de todo eso. Cuando una persona es añosa o está mucho tiempo en una misma posición, pacientes postrados, pacientes mucho tiempo en cama, este líquido empieza a perder su propiedad líquida y se empieza a volver más viscoso o más denso. Entonces, cuando hace el movimiento, ¿qué pasa con los otolitos? Se demoran en mandar la información de posicionamiento porque se demoran en llegar a una posición a otra. Por eso es que los adultos mayores se caen muchas veces. Porque es como que me estoy cayendo, sí, pero la información llega como 3 segundos más despacio y ya el mecanismo de respuesta de protección es como que ya tengo el suelo en mi cara. ¿Ya? Entonces, para eso existe este esquema también de balanceo, para empezar a movilizar. Por eso mismo, cuando no lo hagan como el cubo cuadro. No, yo muevo la cabeza del paciente y es donde empiezo a movilizar esto, a aumentar el movimiento del líquido para que se vuelva un poquito más líquido, como tal, y no tan viscoso. ¿Ya? Paciente, el hola. ¿Desde fuera? Sí. Amigo, si la familia de Chile, vaya que arrastra. Uy, ¿tú supimos qué? Ya. ¿Para qué le sacaste los zapatos? No es igual que. ¿La entrecasita? Abajo. Eso. Bien. Entonces, el balanceo no es esto. No. No, ya. Vamos a ver. Lo que busca el balanceo, por ejemplo, en el trabajo vestibular, es empezar a mejorar las direccionales. Por ejemplo, si quiero trabajar ya, las inclinaciones, lo que yo hago es balancear la cabeza de un lado a otro. ¿Sí? Si yo quiero trabajar en rotaciones, balancear la cabeza de un lado a otro. Si yo quiero trabajar la flexo-extensión, el posicionamiento anterior y posterior, lo mismo. Acá el paciente está tenso porque yo hago movimiento y el paciente me sigue el movimiento. Pero es normal al comienzo. Eso es peor, como que uno lo ve más. Eso ayuda bastante. Ya. Cuesta en los pacientes. De hecho, los pacientes que tienen, en uno de los pacientes donde se puede ocupar esto, es en pacientes con latigazo cervical. ¿Ya? Ahí tienen una alta alteración del esquema vestibular porque es lo que está tienen el cuello tenso. Entonces, cuando van a girar, van